Saludos buenas y sean bienvenidos a mi canal TechView. Bueno, en el video de hoy hablaremos de todo lo que tiene que ver con IPs privadas, IP públicas y también para qué sirven y cómo protegernos en Internet. Lo primero que debemos saber es qué es un IP. Un IP es un protocolo de Internet que se te asocia a tu dispositivo que se conecta a la red de redes. Un IP es un código que se asigna de manera privada y de manera pública. Ese protocolo público te lo ofrece tu router o tu servicio de datos, o sea, la compañía que te brinda Internet, el servicio como tal. Mientras que la privada es uno que viene predeterminado por la compañía de tu dispositivo, o sea, tu teléfono, computadora o tablet para acceder a Internet. Este no es cambiable, ese es, por así decirlo, viene con el teléfono. Mientras que la pública, mientras por ejemplo tú reinicias el router o tus datos, ese cambia. Pero por ejemplo, ¿para qué sirve la pública? Bueno, la pública sirve para cuando por ejemplo el internet y el router se comuniquen o busquen un dato, el internet se va a detectar de qué lado, cuál IP fue que pidió esta, por ejemplo, una búsqueda o un servicio en internet. Por otro lado, la privada sirve, por ejemplo, tú estás conectado a tu router o cualquier otro servicio que te ofrezca internet. Esa privada sirve, por ejemplo, tú haces una búsqueda, esa se va al router, el router lo envía a internet y luego internet lo envía el router y el router busca el IP para que se envíe la información, así detectar cuál dispositivo fue que permitió o buscó ese search en internet. Pero ¿cómo se diferencian esas? Bueno, el IP privado sirve para conectarte al router y por ejemplo cuando tú hagas una búsqueda o busques por ejemplo un video o cualquier información en internet, el router lo manda en internet busque el IP del router y después el router lo envíe a tu dispositivo y sea diferenciar cuál es de todos los dispositivos que están conectados a la red enviar esa información a dicho dispositivo. Pero estos IP privados a veces algunas personas intervienen en esos y pueden sacar información de tu dispositivo, por ejemplo computadora o cualquier cosa que sea conectado a ese router y tenga un IP privado. Por eso es que no es recomendable conectarse a redes públicas, porque cualquier persona que esté conectado a tu red local, a la red del Wi-Fi, por ejemplo, o la red Ethernet, puede acceder de manera, por así decirla, fácil a cierta información. También por la pública se puede acceder, pero es un poco complejo a comparación de la normal, de la local. ¿Por qué? Porque al estar conectada a una misma red es posible que, por ejemplo, información que llega y va puede ser intervenida. E incluso tú puedes entrar a un dispositivo y sacar información, algo que está muy mal. Pero ¿cómo podemos protegernos de estos? Bueno, con una VPN o una Virtual Private Network. Para eso sirven, para privatizar tu IP. Una de las ventajas de usar un VPN es que, por ejemplo, por tu IP local y privada pueden acceder a tu ubicación, por ejemplo, muy exacta. Por ejemplo, a la local pueden acceder a algo, por ejemplo, a un radio de 1 kilómetro, por ejemplo, pero tu IP privada es algo totalmente exacto.